Hola, muy buenas noches. En Canarias se han registrado 40 nuevos casos de COVID-19 solo hoy, una cifra inferior a la de días anteriores. El Gobierno ha confirmado que está haciendo una media de 1000 test diarios. Eva Trujillo. Sí, según el Gobierno se alcanzan los 1000 test de diagnóstico del COVID-19 en el archipiélago, pero también estamos muy cerca de alcanzar ya el pico de la incidencia porque el número de contagios baja. Tenerife sigue siendo la isla de mayor incidencia con 870 casos. Gracias, Eva, y hoy podemos ser algo más optimistas después de que el ministro de Ciencia haya anunciado esta misma tarde que casi 27.000 personas han superado la enfermedad y que España podría encontrar una vacuna. Miguel Vega. Sí, lo ha anunciado el ministro de Ciencia, Pedro Duque, esta tarde. Es muy posible que el primer prototipo de vacuna se descubra en nuestro país y que contemos con ella a finales de abril. La está desarrollando el Centro Nacional de Biotecnología y solo habría otro grupo en el mundo trabajando en este tipo de cura. Ahora, el objetivo sigue siendo doblegar la curva y aunque los últimos datos son esperanzadores, el ministro del Interior ha confirmado que el Gobierno decidirá en los próximos días si es necesario prorrogar el estado de alarma. Gracias, Miguel. Aquí en Canarias hoy se ha reunido el Consejo de Gobierno que ha aprobado un decreto ley de medidas económicas para mitigar los efectos que deriven de la crisis sanitaria. Vamos a conocer las medidas. Marta Rodríguez. Se trata de un paquete de medidas económicas, fiscales y administrativas para intentar reducir al máximo el impacto del coronavirus en la economía de las islas. En lo estrictamente sanitario, lo que más preocupa ahora es la situación en las residencias de mayores. Por eso será ahí y también entre el personal sanitario donde más test se van a realizar para intentar detectar nuevos casos. Gracias, Marta. Además, este jueves se han conocido los datos del paro registrado en el mes de marzo. En Canarias hay 19.797 desempleados más que en el mes de febrero. Esto supone un incremento de más del 9%, una estadística marcada por la crisis del coronavirus. Y segundo día de retenciones en la Gran Canaria 1, en la isla de Gran Canaria. Desde ayer se han llevado a cabo controles en la vía que ahora está reservada a vehículos de emergencias, sanitarios y de transporte de mercancías y pasajeros. La medida ha generado malestar. Muchos sanitarios, de hecho, llegaron tarde a sus puestos de trabajo. Ante esta situación se suprimen los controles fijos y pasan a ser aleatorios. Pasillos de aplausos y de cariño para cada paciente que se recupera. Es la cara amable de las duras estadísticas que nos deja el coronavirus. A los hospitales llegan los casos más graves. De ellos, más de 26.000 personas ya se han curado en España, entre ellos muchos mayores. Todo gracias a un personal sanitario que lucha sin descanso contra el virus. Y en el tiempo de los deportes, hoy nos colamos telemáticamente en la habitación de dos canarios que están en plena cuarentena después de llegar de Estados Unidos tras suspenderse las competiciones y las clases en sus respectivas universidades. Santi Aldama es una de las grandes promesas del baloncesto español, reciente campeón del Europeo Sub-18 y jugador de la Universidad de Loyola en Baltimore. Por su parte, Itaisa Viñoli juega al fútbol becada en New Hampshire, en la Franklin Pierce University. Así como ven, está Canarias cuando se cumplen ya 19 días de confinamiento. La mejor cifra de las que ven en la pantalla es la de esas 94 personas que han conseguido dejar atrás el coronavirus. Una cantidad, por suerte, cada vez mayor. Los fallecidos son 6 más que ayer a esta hora del día y hacen un total de 68. Los casos detectados en las islas desde el inicio de esta crisis son ya 1.444. La evolución del coronavirus en Canarias en lo que ya va de semana nos deja buenas cifras con buenas expectativas. A pesar de que se siguen registrando decenas de casos nuevos cada día, desde el lunes los diagnósticos, Eva Trujillo, solo crecen un 16%.
Sí, según los últimos datos de la Consejería de Sanidad, en el día de hoy se han detectado 40 nuevos casos positivos, una cifra bastante inferior si los comparamos con el resto de días de esta semana. Al día, según confirma el Ejecutivo, se llegan a realizar casi 1000 test diagnósticos de COVID-19, pero también confirman y garantizan que habrá 9000 test destinados para personas mayores. Es el sector de mayor vulnerabilidad y donde el Gobierno de Canarias centra toda su atención para darle la protección máximo posible y también intensifica los controles por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad en todas las residencias de mayores del archipiélago. Tenerife continúa siendo la isla de mayor incidencia. En estos momentos los casos están situándose por encima de los 870 y hay 44 fallecidos. Aún así, las cifras de contagios se reducen cada día. Gracias, Eva, por esos datos y precisamente esta preocupación ha estado sobre la mesa hoy en el Consejo de Gobierno. A su término, hemos conocido que se intensificará la realización de test para verificar los contagios. También una serie de medidas aprobadas con las que se pretende, Marta Rodríguez, mitigar los posibles efectos que se deriven de la crisis sanitaria. Sí, son medidas para intentar que el impacto del coronavirus en la economía de Canarias sea el menor posible. Habrá incentivos, apoyo a los trabajadores autónomos que hayan tenido que cesar su actividad y además se va a fomentar la movilidad de los trabajadores públicos entre las distintas consejerías del Gobierno de Canarias, de manera que se pueda hacer frente a las nuevas necesidades que puedan surgir. En lo estrictamente sanitario, los datos van mejorando, pero el portavoz del Gobierno no ha querido aventurarse a dar una fecha de cuándo podría alcanzarse el famoso pico de los contagios. Eso sí, hay dos buenas noticias. Por un lado, la llegada de material va a permitir que cada día se puedan realizar 1000 nuevos test, de manera que se mejore el diagnóstico y además se aumente la protección de los trabajadores sanitarios. Y además también ha dicho Julio Pérez que los hospitales de Canarias tienen a día de hoy capacidad suficiente para hacer frente a los nuevos casos que puedan surgir. Medidas económicas especialmente dirigidas a autónomos y pymes que tengan que cerrar o cesar su actividad de forma complementaria a las que ofrece el Estado. Nosotros completamos con un 30% de ciertas de las bases de cotización y de los ingresos. Y en cuanto a la principal fuente de riqueza del archipiélago, el turismo. Desde que estemos en disposición de ofrecer nuestro producto turístico, lo pondremos de nuevo en el mercado. Pero el asunto del turismo no depende solo de que uno esté disponible, sino de que otro pueda venir. Medidas para después. Ahora la preocupación se centra en superar la enfermedad. Yo no quiero contestar con una previsión exacta. Diré una cosa muy simple. Cada vez estamos más cerca. Frente al pico, desde el Gobierno se asegura que hay material de protección suficiente para los sanitarios y se aclara que los 1000 test diarios se distribuirán por riesgo de contagio y no por isla. Pues los primeros serán los sanitarios, las residencias de mayores, los policías, los operadores de servicios de telefonía. Hasta la fecha se han realizado, según el Gobierno, aproximadamente unas 13.500 pruebas. Y una buena noticia nos deja la jornada. El ministro de Ciencia ha anunciado esta misma tarde que casi 27.000 personas han superado la enfermedad y que España podría encontrar, Miguel Vega, una vacuna para el coronavirus. Sí, probablemente contemos con ese primer prototipo de vacuna a finales de abril, lo ha asegurado el ministro de Ciencia, Pedro Duque, esta tarde, pero también ha anunciado que tendrá que pasar las pruebas pertinentes para poder testarlas con toda la seguridad en seres humanos. Además, ha asegurado que el sector de la innovación también está desarrollando prototipos de respiradores y de protección sanitaria para aportar al sistema sanitario, un sistema que seguirá sufriendo la presión en las próximas semanas. Por eso, el ministro del Interior ha dicho que dependiendo de la evolución de los datos de los próximos días, el Gobierno decidirá si prorrogar el estado de alarma. Por el momento, la tendencia sigue siendo descendiente y ya superamos las 26.000 altas en nuestro país. España podría lograr una vacuna contra el COVID-19. La vacuna de virus completo que se está desarrollando en el CNV es de las más avanzadas del mundo o la más avanzada, porque solo hay otro grupo, tengo una lista entera, que está trabajando en esto. Ahora, existe otro tipo de vacunas en las que también estamos trabajando en el CNV, que se pueden hacer más rápido porque utilizan solo una parte del virus y podría que también funcionar. Sigue existiendo la posibilidad de que en España se descubra la vacuna. Noticia positiva, como también lo es la reducción del número de contagios. Casi 27.000
personas han superado la enfermedad. El incremento de los contagios ha sido de un 8%. Recordemos que la semana pasada, ya con medidas importantes de confinamiento, estábamos por las dos cifras y cerca del 20%. Por eso digo que los resultados no son vacíos. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, asegura que la curva de la pandemia se estabiliza. Los datos nos demuestran que la curva se ha estabilizado, que hemos alcanzado el primer objetivo de llegar al pico de la curva y que estamos comenzando la fase de ralentización. El Gobierno no baja la guardia y aclara que los próximos días determinarán si se ampliará o no el estado de alarma. Esta tarde ha aterrizado en Madrid otro avión procedente de China con 12 toneladas de material sanitario. El Gobierno continúa con el esfuerzo diario para dotar el material necesario a las comunidades autónomas, ha asegurado el ministro de Sanidad. Mascarillas y material de protección, pero también 167 cajas de respiradores para reforzar el sistema sanitario de nuestro país. Desde que comenzara esta crisis sanitaria ya se han distribuido más de 34 millones de unidades de material de protección sanitaria a las comunidades autónomas. Gracias, Miguel. Y hoy el Comité Científico ha confirmado que nos encontramos en el pico de la enfermedad y que en algunas comunidades autónomas incluso está bajando. Las UCI de los hospitales concentran ahora toda la atención. La mayor parte de los casos sigue concentrándose en Madrid, Cataluña, Castilla-La Mancha y Castilla y León. Seguimos en un incremento de alrededor del 8%. Esto apunta, como ya veníamos viendo, una estabilización en los datos que vamos registrando. En números absolutos, la mayor parte de estos casos siguen concentrándose en Madrid, Cataluña, Castilla-La Mancha, País Vasco y Castilla-León. El foco ya no está en el pico ya estamos en él, en algunas comunidades se está bajando. El foco ahora mismo está en la hospitalización y las UCIs, que es de hecho el objetivo de estas últimas medidas. Vamos a repasar esas cifras. Con 110.000 personas contagiadas, España tiene ya una tasa de letalidad superior al 9% y justo ayer fue el día con más muertes contabilizadas. En el lado contrario, la cifra de recuperados, por encima de los 27.000, casi triplica ya a la de fallecidos. Por regiones, la Comunidad de Madrid sigue liderando el número de contagios con más de 32.000 personas infectadas. La segunda es Cataluña, con cerca de 22.000. Castilla-La Mancha, Castilla y León y también País Vasco han superado los 7.000 casos acumulados. Las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla siguen con un número bajo de contagios. Y ya han pasado muchos días desde que empezó la crisis del coronavirus y nosotros queremos mostrarles que hay un halo de esperanza a la hora de afrontar esta enfermedad. Por eso hoy les vamos a hablar precisamente de los recuperados, los que han conseguido superar el coronavirus. Para muchos es como volver a nacer de nuevo. Celebran la vida. Son los sanitarios que durante las últimas semanas han puesto sus conocimientos, pero sobre todo su corazón, al servicio de los pacientes contagiados por COVID-19. Uno de ellos es Pepita, que a sus 95 años es ya una de las 27.000 personas que han superado este coronavirus en España. Muestras de victoria que se suceden por todo el país, también cuando los pacientes más graves mejoran y pueden abandonar la unidad de cuidados intensivos. Algunos incluso, después de luchar contra la enfermedad, sacan fuerzas para devolver a los sanitarios, en forma de saludo o también con aplausos, su agradecimiento. El regreso a casa está cada vez más cerca. Venimos a recoger a mi padre después de 10 días luchando contra el coronavirus. Como este señor de Madrid, que con 86 años ya está de nuevo con su familia. Y les damos las gracias a todo el equipo de La Paz. Abuelito, vamos, que ya estás aquí con nosotros. Muchísimas gracias, por favor. Muchas gracias. Y alegría también en los hospitales canarios cuando hay un alta. En este caso, en Lanzarote, publicaba el vídeo la presidenta del Cabildo de la isla, Dolores Corujo, en su cuenta de Twitter. Esta semana el número de casos de COVID-19 debe empezar a estancarse en las islas según los datos que maneja el Gobierno de Canarias. Es el resultado de la primera quincena de confinamiento. Esta ralentización debería consolidarse en los próximos 15 días. Sin embargo, vienen jornadas duras por complicaciones que pueden surgir en los casos ya registrados.
Como consecuencia del incremento de casos paulatinos que se verificó la semana pasada, a lo largo de esta semana debería haber un aumento de complicaciones y desgraciadamente también de fallecimientos que se corresponderían a los nuevos casos que se diagnosticaron, que se establecieron en la semana anterior. En cualquier caso, nuestra comunidad autónoma afortunadamente sigue teniendo, a pesar de que a los sanitarios no nos gusta tener estas cifras, sigue teniendo unos valores bastante razonables en tanto en cuanto cómo se está comportando la infección en otras comunidades autónomas. Nos vamos a ir ahora a Gran Canaria. Allí, segundo día de retenciones en el acceso sur a la capital Gran Canaria por el cierre de 2 carriles y por los controles de la Guardia Civil. La medida puesta en marcha para restringir la circulación está generando mucho malestar, tanto que a partir de hoy se suprimen los puntos fijos de control de tráfico Elena 10 establecidos en la autovía en el acceso a la ciudad. Durante los 2 primeros días del mes de abril, las retenciones han sido muy largas con motivo de los controles de tráfico llevados a cabo por la Guardia Civil en la Gran Canaria 1 y en la Gran Canaria 3. Esto ha generado mucho malestar, sobre todo en aquellas personas que tienen que acudir a los denominados trabajos esenciales y que llegan con horas de retraso. Es el caso, por ejemplo, del personal sanitario que lucha contra el COVID-19 en los hospitales. Tras numerosas quejas recibidas, a partir de hoy los controles pasarán a ser de manera alternativa para que se eviten que se formen estas largas colas. Así se vive desde dentro de un vehículo por segundo día consecutivo las largas retenciones originadas por la implantación de controles de tráfico en el acceso a Las Palmas de Gran Canaria por la autovía Gran Canaria 3. Este hecho ha sido denunciado por el personal de los hospitales de la isla que llegan tarde a sus puestos de trabajo. Están llegando tarde a su puesto de trabajo con un retraso de más de 3 horas. Por lo que conlleva que los compañeros que están haciendo turno de 12 horas salgan 3 horas más tarde. Pedimos que articulen medidas para solucionar este problema. Ya tenemos bastantes problemas con lo que está pasando en los hospitales públicos. Hemos hecho llegar un escrito al delegado del gobierno para que solucione esta situación y se les permita acceder directamente por la Gran Canaria 1, sobre todo al complejo hospitalario materno insular. Y ese escrito ha surtido efecto, ya que a partir de este jueves los controles pasarán a ser alternos y dinámicos en puntos kilométricos aleatorios de Gran Canaria, según ha informado la Guardia Civil y la delegación del gobierno, hecho que dará fluidez al tráfico. Aún así, la Gran Canaria 1 seguirá reservada para vehículos de emergencias, de mercancías y de guaguas. Eso ha sido hasta la mañana de hoy, pero a partir del mediodía la situación ha sido completamente diferente. Las largas retenciones han desaparecido, dejando paso a un tráfico fluido. Una imagen muy diferente a la vivida en la mañana de ayer en esta zona de Gran Canaria. La Gran Canaria 1 y la Gran Canaria 3 ofrecen un aspecto más parecido al que suelen presentar las carreteras de madrugada. Apenas se cruzan vehículos y los controles de tráfico no se centran en la autovía. En Gran Canaria, como decimos, las consecuencias económicas, además de esta crisis sanitaria, se dejan sentir también en el campo. El Cabildo de la isla va a destinar 1 millón de euros a comprar productos al sector primario y a repartir lotes entre familias necesitadas. Se ultiman además ayudas a empresas y autónomos. Antonio Morales, el presidente del Cabildo, exige al Estado y a Europa poder usar el superávit para reactivar la economía. Crisis sanitaria y crisis económica han venido de la mano. En el Cabildo de Gran Canaria alzan la voz. A Madrid y Europa piden poder usar el superávit para reflotar la economía. Tienen que flexibilizar ese sistema que impide que podamos utilizar los recursos que tenemos en los bancos. Aquí en el campo las cuentas están ya en números rojos. El Cabildo gestiona más de 2,5 millones de euros en ayudas de emergencia. Podamos incorporar 1 millón más para llevar lotes de alimentos también del sector primario, producidos por los agricultores y ganaderos de nuestra tierra. Lotes que llenarían la mesa a quienes no pueden ni hacer una compra. En el ámbito sanitario, desde el Cabildo piden más medios para atacar la pandemia. Para el personal sanitario que se da todos los días la cara, libra una batalla todos los días, con mucho riesgo para su salud. Morales asegura que en los centros sociosanitarios se han tomado todas las precauciones posibles. Se establecieron además una especie de cortafuegos para evitar que si se produjera una infección se pudiera trasladar al conjunto, un protocolo riguroso además para los profesionales. En los centros dependientes del Cabildo se han detectado 2 positivos que han sido aislados.
Y hoy se ha celebrado una reunión extraordinaria de la FECA y la Federación Canaria de Islas con el presidente de Canarias, con Ángel Víctor Torres. El objetivo era coordinar la gestión del coronavirus en los centros sociosanitarios. Ana Ramos, entre Cabildos y el Gobierno de Canarias. El objetivo de esta reunión ha sido crear un equipo de trabajo formado por representantes de los cabildos y representantes de las consejerías de Sanidad y Derechos Sociales del Gobierno de Canarias para reforzar las medidas de protección ante el COVID-19 que se están tomando en todos los centros sociosanitarios del archipiélago, tomando decisiones consensuadas, pero sin olvidar las necesidades específicas de cada centro. También se ha reiterado la necesidad de contar con pruebas diagnósticas en cada isla, precisamente para poder realizar esas pruebas a los profesionales y usuarios de las residencias de mayores, el sector más vulnerable en este momento. Fue una reunión de trabajos pensando más en los que más dificultades tienen, que son los mayores, no solo los de centros sociosanitarios, sino también los de diversidad funcional y otros centros. 157 centros en total entre la iniciativa privada y la iniciativa pública. Por su parte, el Gobierno de Canarias tendrá que dar cuenta de la gestión de cada consejería en la situación derivada de la crisis sanitaria. Será a partir de la próxima semana y mientras se mantenga este estado de alarma. Todo se ha decidido en una reunión por videoconferencia entre la Mesa y la Junta de Portavoces del Parlamento de Canarias. Telemática será también la actividad diaria de la Cámara para poder responder y atender a ciudadanos, organizaciones y colectivos. Además, los diputados han ratificado su renuncia definitiva al aumento salarial del 2% correspondiente a las previsiones presupuestarias. Hoy se han conocido los datos del paro registrado en el mes de marzo, una estadística marcada sin duda por la crisis del coronavirus. Aquí en Canarias hay más de 227.600 parados, son casi 20.000 más que en el mes de febrero. Esto supone un incremento de más del 9%. En datos interanuales crece el número de desempleados en más de 18.000 personas, lo que supone también casi un 9%. Con negocios cerrados temporalmente por el confinamiento, los datos del paro cumplen las malas previsiones. Canarias, con un alto peso del sector servicios, encabeza junto a Andalucía, Navarra y Valencia el incremento del desempleo. Este dato lo que pone de relieve es la finalización de muchos contratos temporales y posiblemente de la extinción de muchos de estos contratos de trabajo por la pérdida que ya era prevista de la Semana Santa. Los empresarios canarios piden unidad de acción para evitar cierres. Necesitamos tejido productivo para recuperar cifras de empleo y para que, pasada la crisis sanitaria, que todos deseamos que sea pronto, podamos recuperar niveles de empleo a la mayor velocidad posible. Si se retiran las medidas restrictivas que se pusieron el fin de semana pasado para las empresas, donde se les quita la autonomía de decisión, se ponen en práctica algunas otras que hemos sugerido. Los sindicatos temen que el mes de abril pueda traer peores noticias. En Canarias, especialmente, las cifras son preocupantes teniendo en cuenta que ya se había detectado una alta rotación, un paro de larga duración incluso mayor. Si se sigue destruyendo empleo, el volver a recuperar la actividad en una comunidad autónoma tan afectada como esta nos va a costar más. Las provincias canarias se encuentran también entre las 10 que más pierden afiliados a la Seguridad Social. Malos datos, más teniendo en cuenta que en las estadísticas no se incluye a los afectados por expedientes de regulación temporal de empleo. Hablamos ahora de los autónomos. De los más de 3 millones que hay en España, medio millón ya ha solicitado la nueva prestación por cese de actividad por la crisis del coronavirus. Hablamos con algunos de ellos. Soy autónomo y me dedico al entrenamiento personal. Tengo una tienda dedicada al regalo infantil. De nuestro negocio viven 4 familias. Tengo 2 empleados y tengo una pequeña deuda con la Seguridad Social, la cual me estoy haciendo cargo. Por esa deuda no tengo derecho a ningún tipo de prestación. Yo he tenido que cesar completamente mi actividad, puesto que yo trabajo cara a cara con el cliente. No tengo ningún tipo de ingreso, cero. La prestación por cese de actividad, que suponen 661 euros. O sea, ni siquiera llega al salario mínimo interprofesional. Sí, ayer me llegó el recibo de autónomos, lo he tenido que pagar. La luz, el agua, los
300.000 seguros que tengo. Este mes encima hay que pagar trimestrales y no sabemos cómo vamos a poder hacer frente a todo esto. Yo este mes necesito 5.860 euros con 22 para hacer frente a todos mis gastos, cosa que no he facturado sino hasta el día 14. Llegará un día que los pequeños comercios tendremos que cerrar, solo existirán las ventas vía online. Necesitamos ayudas que sean reales, ayudas que sean rápidas. Necesitamos que no nos hundan más metiéndonos en microcréditos. Ser responsable, por favor, para poder salir de esto cuanto antes posible. ¿Qué pido al gobierno? Pues que piense en nosotros, que piense y mucho, porque si desaparecemos las tiendas de barrio, los pueblos van a desaparecer. Ahí queda ese mensaje de los autónomos. Nos vamos ahora a La Palma en un día donde en la Isla Bonita apenas se han registrado positivos. Hay que lamentar un nuevo fallecimiento, Javier Sánchez, que eleva la cifra a 3. Y las 3 eran personas mayores, además presentaban patologías previas anteriores. Hay que destacar que en este caso era un hombre de unos 75 años de edad que se encontraba ingresado en la unidad de cuidados intensivos y que tenía problemas pulmonares. En esta misma unidad hay ingresada todavía otras 5 personas. Hay 8 en planta del Hospital General y 54 se encuentran confinadas, esos casos positivos y que están controlados por médicos. Hay que destacar además que durante la jornada de hoy solo ha habido un nuevo caso positivo, 69 se suman ya en la isla de La Palma. Además, se han dado 3 altas desde que se inició la pandemia, aunque uno de ellos volvió a dar positivo días después. Gracias, Javier. Miremos ahora los centros de internamiento porque aumentan los casos de personas contagiadas en el CIE de Barranco Seco. Así lo ha confirmado el juez de control de este centro, Arcadio Díaz. Ahora mismo hay 12 personas infectadas, la última un policía. Todos los agentes se encuentran en cuarentena. El juez decretaba el desalojo de estas instalaciones tras conocerse los 2 primeros casos y comprobar in situ que las condiciones de hacinamiento en las que viven los migrantes no son las adecuadas ni para mantener la distancia de seguridad ni para estar en aislamiento. Ya han realojado a algunas de las personas, pero aún permanecen allí alrededor de 40. Y nos colamos ahora en un piso de estudiantes canarios en Madrid. Son 5 jóvenes de varias islas conviviendo las 24 horas del día. Ellos llevan más de 3 semanas confinados en la zona cero del contagio del coronavirus en España, pero no pierden el sentido del humor ni el de la responsabilidad. Así es un día en la vida de estos jóvenes. Bueno, somos 2 conejeros, un canarión, un tinerfeño y una palmera, y aunque esto pudiese ser el inicio de un chiste, realmente es cómo vivimos 5 canarios del confinamiento en Madrid. A las 8 nos despertamos, aunque hay algunos a los que se le pegan un poco más las sábanas. A las 10, John y Willy asisten a clases online, mientras Daniel teletrabaja y Andrea practica algo de ejercicio. Y si hay que ir al súper, Débora fabrica su popular mascarilla casera y listo. Sobre las 12 nos reunimos para conocer la última hora sobre los datos del coronavirus. Para almorzar, unas buenas papas arrugadas con mojo. Para merendar, plátano de Canarias. ¡Oh, qué rico! A las 8, 7 en las islas, todos a aplaudir. Y acabamos el día con nuestro efímero momento de libertad, tirando la basura. Besito. Hay que dar esa experiencia. Y atentos los estudiantes universitarios porque las universidades públicas de Canarias no retomarán este curso las clases presenciales y terminarán a través de la formación online. Así lo han anunciado Rafael Robaina, rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y Rosa Aguilar, rectora de la Universidad de La Laguna. El curso finalizará en la fecha prevista, pero la formación será a distancia a través de los sistemas que llevan empleándose desde el inicio del estado de alarma. Cada universidad establecerá sus protocolos para poder realizar los exámenes y las evaluaciones sin necesidad de que sean presenciales. Para toda la comunidad educativa, este periodo de confinamiento está siendo y está suponiendo todo un reto, una situación que sufren los profesores que se esfuerzan por adaptarse al teletrabajo desde casa, algo que padres y alumnos agradecen. Quédate en tu casa y te sigo, tómate un respiro. Este es uno de los vídeos que ha enviado Neji Sakaluga para animar a sus alumnos de tercero de primaria del Colegio Claret de Las Palmas de Gran Canaria. Ella mejor que nadie sabe lo que es echar de menos a los niños y niñas de su clase.
Por eso propuso hacer un vídeo sorpresa para la maestra de su hija de infantil, y sus compañeros y padres han participado encantados. Llega un momento en el que queremos darle feedback a ese cariño que ella nos traslada y proponemos a las demás familias grabarle un vídeo en el que le mandemos todo lo que nuestros hijos la quieren. Me ha rechiflado, me ha sorprendido, no me lo esperaba y me encantó. Me encantó verlos bailar, verlos disfrazados, verlos con sus familias, con sus hermanos. Me ha encantado. Sus alumnos terminaban su etapa de infantil, lo que hace un poco más duro que se hayan interrumpido las clases cuando apenas quedaban unos meses para acabar el curso. Se ha mostrado súper cercana en este tiempo, mandando audio, vídeos, cuentos contados por ella. Este es el agradecimiento y reconocimiento de familias enteras que son conscientes del esfuerzo que hacen los docentes para mantener el contacto con sus alumnos, y la muestra de que son algo más que eso, pues hasta ahora pasaban con ellos al día casi más tiempo que los propios padres. Iker cumple 3 años y la policía local de Las Palmas de Gran Canaria le ha dado esta sorpresa. Los cumpleaños de los pequeños de la casa se han convertido en las fiestas más solidarias debido al confinamiento, y los agentes han querido hacer que este día sea algo más especial. Son muchos los que durante esta crisis sanitaria se han visto obligados a dejar de trabajar al no poder desarrollar una actividad laboral esencial. Una vez en casa, el confinamiento y la necesidad les ha hecho reconstruir su profesión para poder atender a sus clientes. Hola, buenos días. ¿Me veis bien? Irene es psicóloga y su consulta es ahora el salón de su casa. Es la única manera que tiene de poder atender a sus pacientes. La terapia online requiere tener un sitting terapéutico que llamamos en casa, un sitio tranquilo donde nadie te moleste y tengas intimidad. Sí, es verdad que por eso pues han decaído un poco el nivel del número de consultas. Aún así, he intentado adaptarme a estos tiempos pues, para poder continuar con mi labor profesional. Lo mismo le ocurre a Yenedei. ¿Todo bien? Vale, se me oye y se me ve bien, ¿no? Ha dejado atrás la playa donde daba clases a grupos reducidos de Cross Intensity por un espacio algo más pequeño. Se vio sin ningún ingreso y ahora sus alumnos entrenan con él a distancia. Con toda esta situación, mi actividad profesional ha notado un descenso considerable en la contratación del servicio y por consiguiente un impacto económico bastante importante y sustancial. Las profesiones que desarrollan algún tipo de actividad física son las que cuentan con una clientela más fiel, como el yoga. Ya llevamos un par de días haciendo grabaciones en directo y la verdad que, bueno, como decimos por aquí, se nos cierra una puerta, la puerta del centro, pero se nos abre una ventana que tiene infinidad de oportunidades. Beatriz forma parte de ese grupo que fue pionero en adaptar su profesión a esta crisis, los maestros. Intento relacionarme con las familias y con los niños para que vean que los maestros estamos ahí a pesar de todo, y creo que esto les puede dar estabilidad y les puede animar a superar este confinamiento. Difícil lo tenía Emma, actriz, para ejercer en estos días en lo que la cultura es tan necesaria para que el confinamiento no nos vuelva locos. Decidió impartir clases de interpretación para padres e hijos. Y he creado un canal de YouTube que se llama Escuela de Teatro Familiar. Lo he creado, bueno, pues por varias circunstancias. La primera y más evidente es por este aislamiento. Todos ellos forman parte de ese nutrido grupo de trabajadores que con pantalla de por medio sigue desarrollando su profesión. En confinamiento sí, pero de cara al público. Hasta pronto. Bueno, y este 2 de abril de 2020 se celebra en todo el planeta el Día de Concienciación sobre el Autismo. En pleno estado de alarma por el coronavirus, los niños con trastorno de espectro autista están sufriendo la poca empatía de algunos ciudadanos. Esta tarde pidieron, después de salir a aplaudir a los sanitarios, mostrar en los balcones una luz azul. Este 2 de abril, el Movimiento Asociativo del Autismo en España nos quiere hacer visibilizar que el colectivo puede aprender y trabajar sin barreras. Soy José Julio Albana Alberto. Soy Jaxi. Soy Moisés. Soy Adai. Soy Aceray.
En su día nos piden una mejora en el acceso a una educación y un empleo de calidad. Trabajo de ordenanza en el Museo de Almeida. Estudio para ser diseñadora gráfica. Estudio en el Instituto de Arte y Diseño Gráfico Fernández Tevez. Actualmente estoy estudiando Bellas Artes en la Universidad de La Laguna. Actualmente estoy en segundo de ESO. Debido a la contingencia por el COVID-19 son muchos padres los que además quieren lanzar otro mensaje. Varios vecinos nos han increpado desde sus ventanas y han llamado a la policía. Me da igual que llamen a la policía, pero gritar y lanzar insultos a un padre y a un niño de 9 años con discapacidad intelectual, quiero que recapacitéis. Quiere decir que puedo con esta cuarentena. Mejorar su vida requiere de un cambio de mentalidad en la sociedad, vital en momentos como en el que estamos. La crisis que ha generado el coronavirus comienza a ser mella en algunos hogares canarios. Por ejemplo, en Arrecife, en Lanzarote, en la primera semana del plan de emergencias, José María de Pais se ha atendido a 500.000 de familias. Eso es, desde el área de servicios sociales se ha hecho un balance desde que se pusiera en marcha hace ya 7 días este plan de emergencia en la capital de Lanzarote. Se han atendido 8.000 llamadas y son 500 familias las que han recibido esta ayuda en forma de alimentos y productos de higiene valorados entre 135 y 300 euros. El Ayuntamiento de Arrecife ha anunciado que va a contratar 11 trabajadores sociales más precisamente para gestionar este tipo de ayudas. La escasez de alimentos está siendo una constante no solo en Arrecife sino en varios municipios de la isla. De hecho, esta tarde en Tía se han repartido 67 lotes. Pero si alguien sabe de lo importante que son estas ayudas, son los responsables del Banco de Alimentos. Cualquier estudioso del tema se da cuenta que mira peor. Y entonces tenemos que afrontar este problema. ¿Y cómo? Pues arrimando todos el hombro, arrimando todo el mundo el hombro. Por favor. Denos aunque sea 1 kilo de lentejas, y se agradece. Yo voy a buscar el kilo de lentejas donde sea. Y hoy en nuestra sección al otro lado de Canarias nos vamos a ir hasta los Emiratos Árabes. Allí 3 canarios que viven en Abu Dhabi y Dubái nos narran cómo es la situación. El confinamiento no es tan estricto como en España, pero también deben salir solo de día y para lo imprescindible. De hecho, una alarma en el móvil les avisa a las 8 de la tarde de que deben regresar a casa. Como curiosidad nos cuentan que en Dubái están haciendo desinfecciones con drones. En los Emiratos Árabes, la población de todos sus estados supera los 9 millones de habitantes. Hay más de 1.700 personas infectadas por el COVID-19 y el número de muertos es superior a la decena. Se han recuperado más de 260 personas. No tenemos un encierro como tal como el que tiene España. Que están haciendo un plan nacional de desinfección en el que están desinfectando pues espacios públicos, transporte público, el metro en Dubái, estaciones de guaguas, transporte en general. Y como curiosidad, pues hemos visto imágenes que en Dubái están haciendo esta desinfección con drones. El pueblo en general está bastante agradecido con el gobierno y con las decisiones que han ido tomando paulatinamente. Gracias a Dios la situación no es tan horrible como la que hay en España ahora mismo. Y bueno, inshallah, como ellos dicen, esperemos que siga así. El aeropuerto de Dubái, que como es uno de los aeropuertos más transitados del mundo, está totalmente cerrado. Desde que empezaron a aumentar los casos en China, la aerolínea Emirates cerró todos los vuelos de China a Dubái y Abu Dhabi para evitar así el aumento de casos. Solo podemos salir a la calle entre las 6 de la mañana y las 8 de la noche para ir al supermercado, a la farmacia, etc. Y todos los días a las 8 de la noche se recibe una alarma en el teléfono móvil para acordarnos de que no podemos salir a la calle. Un saludo a toda la gente de Canarias y especialmente a mi familia y a la gente del Pitico. Un saludo. Ahí queda ese saludo y vamos a actualizar ahora los datos globales. En todo el planeta se han contabilizado unas 950.000 personas con coronavirus, de las que casi 200.000 ya han superado la enfermedad. Por países, Estados Unidos ya suma más de 5.000 fallecidos y allí también van subiendo las altas con casi 9.000. En China se ha frenado la expansión y solo 2.500 personas permanecen contagiadas. En Europa, Francia ha superado los 4.000 fallecidos, aunque 1 de cada 5 contagiados ya se ha curado. En Alemania el porcentaje de altas es del 25% e Italia y España se encuentran cada vez más cerca en número de contagios.
El Reino Unido ha visto que su ratio de fallecimientos ha aumentado un 24% en un día, hasta alcanzar casi los 3.000 fallecidos en total. Ni siquiera un confinamiento que deja imágenes, como del aeropuerto de Heathrow vacío, ha podido compensar la tardanza en tomar medidas por parte del gobierno de Boris Johnson. Similar camino tomaron en Estados Unidos sus dirigentes, encabezados por Donald Trump, y ahora son el país más infectado del mundo. Nueva York es el estado que más sufre los castigos del coronavirus. Allí calculan que el número de respiradores artificiales con los que cuentan ahora mismo será insuficiente dentro de un máximo de 6 días. En Brasil son los ciudadanos los que han decidido tomar medidas por su cuenta ante la indolencia de su gobierno. Si hace unos días bandas callejeras imponían cuarentenas en algunas favelas de Río de Janeiro, vecinos de Paraisópolis, el mayor enclave de favelas de Sao Paulo, han contratado a sus propios médicos porque afirman no confían en la capacidad de sus gobernantes. Andrew Lloyd Webber, autor junto a Tim Rice de éxitos como Jesucristo Superstar, subirá cada viernes el vídeo de uno de sus musicales de Broadway a redes sociales. El nombre del canal, toda una declaración de esperanza para esta época y para las que vengan. The show must go on. El espectáculo debe continuar. De vuelta aquí en las Islas, es el momento ya de conocer los datos actualizados del coronavirus. Hace escasos minutos la Consejería de Sanidad acaba de aportar nuevos datos. Eva Trujillo. Sí, hace solo unos minutos que el Gobierno de Canarias nos confirma estos nuevos datos. Estamos hablando de 1.490 los casos que tiene en estos momentos el archipiélago de positivos en COVID-19 y 73 personas fallecidas. Si los comparamos con hace tan solo 24 horas, los casos se incrementan en 46 y el número de personas que han fallecido ascendería a 5. Como vemos y según confirma el Gobierno, parece que estamos llegando al pico de incidencia porque los contagios disminuyen con respecto a días anteriores. Aún así, no hay que bajar la guardia y tenemos que seguir siendo muy prudentes. Gracias, Eva. Y quedan esos datos actualizados. Y en la isla de Tenerife ha sido condenado a 6 meses de prisión un joven por saltarse la cuarentena hasta en 3 ocasiones diferentes. La última vez se dirigió a casa de sus padres enfermos a sabiendas de que no podían recibirle por el riesgo que podría suponer Alba Grillo para su salud. Así es, fueron los propios padres los que alertaron a la policía de lo que estaba ocurriendo, y es que este joven de 20 años ya se habría saltado el estado de confinamiento en 2 veces anteriores, por lo que habría sido ya sancionado. En esta última ocasión este joven habría acudido a casa de sus padres y habría golpeado varias veces la puerta, aún sabiendo que sus padres no le iban a recibir porque sería perjudicial para su salud, ya que se trata de 2 personas mayores con patologías médicas. Los agentes de la policía localizaron a este joven en las zonas comunes del edificio y sin justificación alguna, por lo que fue detenido y ha sido condenado a 6 meses de prisión por un delito de desobediencia grave a la autoridad. Gracias, Alba. Y también en Tenerife la Guardia Civil ha detenido a un joven de 26 años en Santiago del Teide después de saltarse el confinamiento para ir a la playa y alardear de ello en redes sociales. Mira, ¿sabes lo que le digo? Ustedes van a llegar todos gordos y blancos al verano y va a llegar morenito. Moleste porque se rasque y si no haces así, clic. Tras ver el vídeo que el joven había ofrecido en directo en Instagram, los agentes pudieron encontrarle con facilidad. Una vez identificado, fue detenido en el entorno de las piscinas naturales de la localidad turística de Los Gigantes, en la costa sur de la isla. Es el momento de irnos hasta la Isla del Hierro, porque allí ya son 9 días sin que aparezcan nuevos casos de coronavirus entre la población de la isla. Las instituciones creen que esta ausencia de contagios se debe, Eduardo Pulido, al estricto aislamiento de la isla. No sabemos si el pico de contagios en el Hierro está en 3, pero lo cierto es que la propagación se ha detenido por completo en los últimos 9 días. Además, estos 3 casos positivos ya se encuentran en sus hogares. Por otra parte, el Cabildo y la Dirección Insular de la Administración General del Estado en los últimos días han repartido caretas y máscaras entre aquellas personas con actividades esenciales de cara al público por el riesgo de contagio. Última cosa, la primera institución de la isla ha exigido al Gobierno de Canarias medidas urgentes para el sector primario reño. El coronavirus ha generado una paralización de la comercialización de muchos productos de nuestra isla.
nuestros productos agrícolas, principalmente la piña, nuestro queso y nuestros pescados. Desde el Cabildo ya estamos tomando una serie de medidas, pero le exigimos al Gobierno de Canarias un apoyo para nuestra isla. Es el momento de irnos hasta Fuerteventura. Allí los casos confirmados superan la treintena, pero María Asensio no se ha producido ningún fallecimiento en la isla. Sí, 34 casos confirmados durante este periodo aquí en Fuerteventura, de los cuales 10 han recibido el alta, 24 se mantienen activos, 20 de ellos en aislamiento domiciliario. Desde las instituciones recuerdan la importancia de seguir cumpliendo las normas durante este periodo de confinamiento para evitar la propagación del virus. Esta crisis del COVID-19 ha afectado sobre todo en la isla al sector primario, por ello han presentado un escrito firmado por asociaciones, cooperativas y autónomos del sector para pedir soluciones a esta situación, como la reapertura del mercado de la biosfera, el pago de ayudas atrasadas o la ayuda en los costes de producción para poder dar salida a sus productos. Que las administraciones actúen ahora y después de que pase este estado de alarma. Lo que pedimos en primer lugar es la apertura inmediata y urgente del mercado de la biosfera. Las ventas han bajado en un 50% o más, ¿vale? Muchas veces llega al 100% según. Date cuenta que quienes han cerrado han sido los hoteles y la restauración, que son los principales puntos de venta del sector agrario. La actividad profesional parada ha afectado incluso a quienes trabajan de día y sobre todo de noche. Los observatorios astrofísicos han cerrado. En La Palma ya temen con mucho humor que se puede estar apoderando del roque de los muchachos. Ante un trabajo parado, los responsables de redes de los telescopios del Roque de los Muchachos imaginan la fotografía actual del observatorio, copado por dinosaurios. La ciencia se para en la observación, pero no se frena en el teletrabajo. Estas tareas para las que nunca encontrábamos el tiempo, pon por caso, documentación de los resultados obtenidos, pon por caso, planificación de las acciones futuras. También, naturalmente, para los astrónomos, análisis de datos astronómicos, gran cantidad de datos. Porque para estos gigantes de la astrofísica también es un trabajo de precisión. Hay instrumentación científica muy delicada que hay que calentar progresivamente. De hecho, se necesitan de 3 a 4 días para el cierre total del telescopio. Y para la recuperación de la operación necesitaremos también 3 a 4 días. Horas de observación que no se van a recuperar. En cualquier caso, antes habrá que despejar primero el roque de elementos prehistóricos. Y esta noche a las 10 llega una nueva edición del programa Fuera de Plano, un repaso a la actualidad que se centrará en el análisis a la situación que está generando el coronavirus. Conectamos ya con el plató del programa con Miguel Ángel Dasguani. Miguel Ángel, cuéntanos qué tienen preparado para esta noche. Bueno, pues la actualidad, Isabel, sigue centrada, como se podrán imaginar, en la lucha contra el COVID-19 y en los métodos para combatirlo. Ustedes, desde los servicios informativos, nos tienen perfectamente al tanto cada día del número de contagios, de la evolución de la pandemia y de las decisiones que van adoptando las distintas administraciones. Y nosotros, en Fuera de Plano, hemos querido centrarnos esta semana en buscar a todos esos profesionales que están en primera línea de batalla. Y cuando digo en primera línea, me estoy refiriendo, lógicamente, a los investigadores que no duermen, y hay muchísimos buscando a contrarreloj la vacuna, esa pócima mágica para acabar con esta pesadilla. Sobra decir que otros soldados de primera línea son esos miles de sanitarios que se exponen al contagio en los hospitales de nuestro archipiélago, atendiendo con una humanidad que en ocasiones emociona a quienes contraen la enfermedad. Queremos saber también qué se puede hacer para combatir la recesión económica que se avecina. Y buscaremos medidas, además, para que no se agripe el motor de nuestra economía, Isa, que es, como saben, el turismo, porque si no, mal vamos. Todo eso, como dices, a partir de las 10 de la noche. Les esperamos. Gracias, Miguel Ángel. Estaremos atentos a esa nueva edición del programa. Y vamos cerrando ya esta semana intensa, la tercera de este confinamiento, y como siempre nos marchamos con el resumen de esta nueva jornada. Hoy empezamos con estos aplausos. No son los que damos cada tarde a quienes nos intentan ayudar, son los que dan ellos cada vez que el virus pierde una batalla. Cada vez que se da un paso para salir de esta emergencia y sumar mucho más que una cifra a esta columna de esperanza. En las últimas horas se han curado más de 4.100 personas. Curarse es el final de una larga etapa que para los que nos cuidan está empezando así. En hora punta hasta 3 horas de cola. Están llegando tarde a su puesto de trabajo con un retraso de más de 3 horas. Y es que llegan tiempos de retraso, de cifras que van a aparecer para asustarnos. El último mes en Canarias ha aumentado el número de desempleados en casi un 10%. Necesitamos ayudas que sean reales, ayudas que sean rápidas.
Es el grito que no cesa, necesidad de ayuda desde la ciudad al campo. Un sector que, como ya dije, está ahogado, pero el miedo nuestro es que nos pongamos mucho peor. Y peor iremos todos, el mundo entero, con dirigentes como Bolsonaro que escupen odio y virus, aunque él no lo crea, con un mundo donde el hambre no entiende de medidas de higiene. Prefiero morir de enfermedad que de hambre, dice este ciudadano sin hogar. Un hogar tienen por fortuna estos niños, ahora sin escuela, pero que no olvidan a quienes les enseñan. No me lo esperaba y me encantó. Ellos lanzan besos y se quedan en casa, algo que otros no pueden hacer. Soy Monse, madre de 2 niños con autismo, Alfredo y Esteban. ¡Saluden! ¡Hola! Ellos nos saludan, pero sus deseos de salir a veces son odio lanzado desde donde otros aplauden. Gritar y lanzar insultos a un padre y a un niño de 9 años con discapacidad intelectual. Quiero que recapacitéis. Recapacitar, y más en estos días donde hay dolores que no se detienen. Por eso nos despedimos con ellos, con Oliver y Eric, con este beso y este consejo. Nada, quédate en casa. Y nos vamos con su baile, con la alegría de Eric, que no sabe de epidemia. Solo sabe de la fuerza de un amor que ya ha peleado tanto que este virus no es enemigo para ellos. El resumen de lo que ha pasado en la jornada que nos da ánimos para continuar cada día. Hasta aquí este Telenoticias 2. Enseguida regresamos con la información deportiva.